Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de temas relacionados con las finanzas de la NE y, por supuesto, cómo estamos en materia energética a nivel del territorio nacional. Nos acompaña el ingeniero Salomón Ordóñez, un ejecutivo en el pasado de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Por cierto, cuando los niveles de pérdidas estaban en los términos manejables, según las tendencias del mundo. Hoy es otra la realidad de la NE. Sigue siendo la empresa o la institución, más bien en este caso, del Estado que más complicaciones genera en las finanzas públicas. Después de aprobado el presupuesto de la República y tener ya la planificación con un fondo promedio de 24.000 millones de lempiras para esta área, visualiza un buen 2023. Ingeniero Ordóñez, qué gusto saludarle. Buenas noches. Buenas noches, Rosendo. De nuevo, muchas gracias por invitarme a participar en su prestigioso programa Al Banquillo con Rosendo García. Definitivamente, con la aprobación del presupuesto, se tienen las principales herramientas para comenzar un proceso constante y disciplinado de recuperación financiera de la NE. Creo que este es el momento y este es el año de evaluar qué realmente está haciendo este gobierno, el que acaba de entrar, porque pues el año 2022 fue un poco de transición, un poco de ubicar fondos y ahora pues ya tienen aprobado ese presupuesto. Ahora hay que invertirlo en forma correcta para comenzar a mejorar las finanzas del ENE, porque este es el principal problema del gobierno de Honduras en cuanto a control financiero se refiere. Sí, ¿cómo debe generar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica confianza en el inversionista y en el abonado sin que se entre en choque en un momento que la proyección mundial nos manda que aquí debe haber una contratación de mayor potencia? Sí, es correcto. Estos 450 megavatios que recién han publicado que se van a llevar a cabo en una licitación pública internacional, recuerde que se están discutiendo desde el año 2020. Se pospusieron por causa de COVID y ahorita se están retomando. Pero su pregunta es correcta. No basta con hacer los documentos de licitación, sino que hay que mandar la señal correcta para que vengan los inversionistas nacionales o internacionales correctos y que cumplan, porque ya en el pasado se han hecho licitaciones y las condiciones no dan para que se cumplan. ¿Qué requerimos? Usted lo dijo, número uno, seguridad jurídica. Nadie va a invertir en un país donde está expuesto a que lo puedan expropiar o que no le respeten su contrato. Nadie va a arriesgar su dinero en un país así. Y segundo, obviamente, el tema que hablábamos al principio, la ENE, que es el que va a comprar esa energía, al final se va a quedar con esa planta porque la licitación ahora es una modalidad BOT, que es que se quedan con la planta, tiene que mandar la señal clara de que está tomando las medidas correctas para recuperarse financiera, para ser capaz de pagar cuando esa energía entre allá por el 2026 o 2027. Con lo que tenemos en la actualidad, ¿volveremos a tener una operatividad normal este 2023 o ya entrando al verano crudo donde la producción hidroeléctrica siempre tiene problemas en el suministro de esta potencia, nos puede llevar a situaciones complejas de abastecimiento? Fíjese que desde el año 2021, que el país comenzó a recuperarse después de COVID, comenzamos a tener racionamientos cortos de potencia y energía, especialmente en los meses de marzo, abril y mayo, en las horas de alta demanda que ocurre en la noche. Eso ya se estaba dando desde el 2021 y se va incrementando a medida que entran nuevas inversiones. Es una buena noticia que entren nuevas inversiones, que el país esté recuperando, pero eso implica que la necesidad de nueva potencia se hace más urgente y ese es el caso
pues, de esos 450 megavatios. Desafortunadamente, esos 450 megavatios, por mucho esfuerzo que haga el gobierno, no van a entrar antes del 2026 o 2027. Y por lo tanto, hay que vivir con esos racionamientos que se van a dar en las horas altas de demanda, esto es en la noche, en el verano, especialmente en los meses de marzo, abril y mayo. Eso creo que no hay manera de evitarlo y pues sí, ya se estaban dando desde el 2021, se dieron en el 2022, se van a dar en el 2023 y probablemente hasta que entre la nueva capacidad. No hay manera de evitarlo porque evitarlo sería traer máquinas extremadamente caras, que son las famosas maquinitas. Los hondureños ya sabemos la historia de las maquinitas. Y lo caro no es el equipo, sino que es el tipo de combustible, que es el diésel. Y el diésel siempre resulta con kilovatio hora superando los 30 centavos de dólar el kilovatio hora. No, nos está advirtiendo entonces, ingeniero, que habrá racionamientos, que habrá cortes por mayor esfuerzo que se haga. Claro, es más, usted ve que en este momento ya tenemos problemas de abastecimiento y no es por capacidad, sino porque nuestros sistemas de transmisión, subestaciones y los mismos sistemas de distribución están bastante obsoletos, faltos de expansión, que esto también es el resultado directo de la mala situación financiera que ha tenido el ENE en los últimos 10 años. Porque hay que entenderlo claramente. La situación financiera del ENE es una acumulación de malas decisiones o decisiones no tomadas de los últimos 10 años y que pues hasta este momento pareciera que se va a comenzar a resolver un poco estos temas. Y hay programación de incentivos para el sector privado que tiene para cierto tipo de industria puntual sus propias plantas generadoras para que si ellos hacen el aporte de esta potencia para el abastecimiento primero privado de ellos mismos y si es posible en algunos casos aportar a la potencia pública, se le genera incentivos, ingeniero, o este es un extremo que las autoridades actuales no lo están considerando, o sí? Bueno, está considerado desde el 2014 que se aprobó la Ley General de la Industria Eléctrica. Sin embargo, no ha sido regulado. Me refiero a la posibilidad de que todo consumidor mediano pueda instalar capacidad solar para su consumo, pero que seguramente el excedente que no consuma lo pueda vender al ENE y ayudarle al ENE a pasar estos momentos difíciles. Esa regulación ya está, pero no ha estado totalmente en lugar. En este momento, cualquier productor de energía solar que en este momento está produciendo un excedente se lo está entregando al ENE a valor cero. Eso, pues obviamente el ENE se está ahorrando ese dinero, pero no motiva a que otros inversionistas pongan su propia generación y le vendan el excedente. Creo que eso, si siguen habiendo problemas de abastecimiento, eso va a ser un buen incentivo que el gobierno puede echar mano. Ya está la regulación, solo hay que darle los detalles de cómo se va a hacer y obviamente definir algún precio que se va a pagar por ese excedente. Obviamente es un precio que tiene que ser bajo porque es un excedente, es algo que le sobra al que está produciendo la energía, pero esa es una de las opciones para poder ir enfrentando parte de los problemas que tendríamos durante las horas altas del verano del 2023 a probablemente el 2026. ¿Hay un estimado de cuánta potencia, de cuánta energía está en estos sistemas, ingeniero? Sí, mire, solo en el Valle de Sula nosotros hemos detectado unos 150 megavatios de instalaciones solares privadas que se están autoabasteciendo y que probablemente el excedente lo están cediendo al ENE a un valor que en este momento no está siendo compensado. Eso solo es en la zona del Valle de Sula, estoy seguro que en el sur también, así que sí hay una potencia importante y quiero que entienda que mucha de esta gente no solo ha decidido poner esta energía para obtener mejores precios de lo que paga el ENE, porque sí, ya la energía solar a ese nivel sale más barato que pagar al ENE, pero también están poniendo su propia generación, porque también algunos de ellos están previendo que si hay racionamientos, tengan su propia capacidad de generación y no depender del sistema. Ingeniero,
por lo complejo que resultan estos proyectos, y es difícil dar valores, porque al igual que los energéticos, lo que tiene que ver con la generación de energía que está ligada es una industria volátil, de cambio frecuente de costos. ¿Se atrevería usted a adelantar precios manejables para la compra de estos megas, partiendo de aquello de que en el pasado o en algún momento se entregaron contratos considerados leoninos o a altos costos? Bueno, cuando hablamos del autoconsumo, que es la posibilidad de que se pueda vender el excedente, el mismo término lo dice, es excedente, por lo tanto, el precio tiene que ser mucho más bajo y es un precio muy competitivo. Yo me atrevería a decir que debería ser abajo de los 8 centavos, 7 centavos de dólar por kilovatio hora. Porque pues esta es una energía que el productor en cada punto de su consumo no está utilizando. Así que cualquier costo que se le pague arriba de los 5 centavos es un buen costo de oportunidad para este productor y lo va a incentivar a invertir en más plantas, más paneles solares, que después esto lo pueda recibir por lo menos parte de su inversión. Así que yo sí creo que es atractivo. Obviamente, la otra señal importante que va a venir es precisamente de la misma licitación, porque la licitación va a reflejar el apetito que tienen los posibles inversionistas para invertir energía en potencia de energía eléctrica en Honduras. Y este apetito refleja un menor precio o un mayor precio, dependiendo del apetito. Si los inversionistas creen que esos 450 megavatios son atractivos y las condiciones en el país y la forma de pago del ENE le garantiza su inversión, ellos van a venir bastantes, y eso lo que hace sencillamente es que comienza a bajar el precio del kilovatio hora que pudiera resultar de la licitación. Si no hay las condiciones, como la seguridad jurídica o como el tema de la garantía de pago, dado que el ENE es un sujeto de crédito de alto riesgo, entonces lo que hemos visto en el pasado es que vienen muy pocas y algunas de ellas sin mucha capacidad para poder desarrollar estos proyectos. Las pruebas históricas ahí están, hay un montón de proyectos, PPAs, que se aprobaron y nunca se construyeron. Y ni siquiera sabían a lo que estaban metiendo probablemente estos productores nuevos. Entonces, creo que bastante de cómo se maneja la transparencia y las condiciones en que se va a traer para esta inversión va a reflejar el precio que pudiera resultar para Honduras una referencia para las futuras contrataciones. Muy bien, está el ingeniero Salomón Ordóñez con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa. ¿Cómo están las capacidades instaladas en la región centroamericana a través de la interconexión y este mercado de oportunidades que se ha abierto en el sector? Si vienen inversiones a Honduras y se requiere energía de urgencia, ¿se puede obtener en Guatemala o en otro país del Istmo Centroamericano? Ya se lo contamos. La Grande, este año que se note que te ganaste la Grande de la Lotería Nacional. Participa y gana 1 millón de lempiras. También puedes ganar increíbles premios de 100,000, 50,000, 5,000 lempiras y muchos premios en efectivo por terminaciones. Además, participas por 2 laptops perfectas para este inicio de clases. Recuerda que con la Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. Sorteo 31 de enero. Pero lo que yo creo que hay que hacer en el ENE es tomar las decisiones sobre aquellos aspectos que más impacto y más rápido pueden recuperar el ENE. Y eso, usted lo sabe, todos lo sabemos, es el control y reducción de pérdidas. Seguimos al banquillo, está con nosotros el experto en temas de energía, Salomón Ordóñez. Ingeniero, Guatemala es por excelencia el mercado que más avanzó en tema de energía en la región. Con su capacidad instalada, ¿puede ser la salvación de nuestro país en caso de emergencia?
Puede ser, pero recuérdense que la venta en el CIPAC, en el Sistema Interconectado Centroamericano, depende de la competencia. Allá sí se compite por precio, allá sí se paga al día, y los que compiten por precio y pagan al día son los que al final se quedan con esa capacidad. Guatemala sigue siendo el mejor modelo de Centroamérica, es un exportador de energía y lo va a seguir haciendo. Sin embargo, hay muchos compradores. Nicaragua, Honduras mismo ha venido comprando desde el año 2021 energía del sistema interconectado. Pero tenemos ciertos problemas. Uno es la limitación de las líneas. Nuestras líneas de transmisión para poder comprar son de tamaño limitado, capacidad limitada, unos 100 a 150 megavatios, no más. Y hay un problema similar. Los países de Centroamérica, especialmente los del cono norte, que nosotros sería Guatemala, El Salvador y Honduras, coincidimos en la demanda pico, muy cerca. Esto quiere decir que Guatemala protege primero su demanda y lo que le sobra se lo vende al siguiente, que también está pidiendo. Cuando Honduras pide, también El Salvador está pidiendo, porque la demanda es coincidente. Todos estamos consumiendo bastante similar en comportamiento a la hora en que se dan estos picos y que se dan estas necesidades. Lo que pasa entonces con el CIPAC es que aunque pudiera haber capacidad disponible para unos 100 o 150 megavatios, dependemos de la disponibilidad, dependemos de que el ENE tenga que ir a competir y ser un pagador fiel, y obviamente no todo el tiempo es energía garantizada. Pero ya se está comprando energía del CIPAC, nosotros hemos detectado eso, y claro, siempre es bueno, en el CIPAC siempre se pueden encontrar precios muy competitivos. El problema es cuando no se tiene garantía de la disponibilidad de esta capacidad, porque Guatemala primero protege su demanda, después vende y le vende al mejor postor, y el mejor postor, pues en este caso puede ser El Salvador. Bueno, aquí hay un elemento importante en el marco de la inversión que se promueve para el país en el 2023. Con las manifestaciones que hemos tenido en los últimos días con empresas nacionales y algunas extranjeras en el tema de inversión. Somos un verdadero polo que el mundo nos está observando para llegar, o estamos en una situación muy, muy compleja por lo que vive el país ahora mismo y lo que viene la próxima semana en tema Corte Suprema? Todo lo que ocurre y cualquier mención del tema de narcotráfico nos ha dañado y nos sigue dañando terriblemente. Cualquier mención de la seguridad jurídica y por lo tanto una elección transparente o no de la Corte Suprema de Justicia impacta en las decisiones de un inversionista. Acuérdense que lo que un inversionista extranjero mira es, compara países en Latinoamérica, compara Guatemala, compara Costa Rica, compara Perú y compara Honduras, y donde mira las mejores condiciones es una seguridad jurídica, una justicia bien dada que no favorece ni al Estado ni mucho menos al sector privado. Eso es lo que ellos andan buscando para poder invertir. Y en eso nosotros pues tenemos que mejorar. Usted mismo lo ha dicho, viene una discusión desgastante para el país en cuanto a la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. No debería ser así. Debería ser un tema normal donde se eligen las personas más adecuadas independientemente del color político, y eso es lo que deberíamos tratar los hondureños de hacer, y no como se ha venido haciendo históricamente, especialmente por los partidos tradicionales. ¿Qué valoración tiene de las acciones tomadas por la actual administración en el tema de la energía? Renegociación de contratos, incremento de fondos para mejorar sobre todo el sistema de líneas primarias, que es fundamental dentro del estatal. Todo eso es positivo. Lo que hay que medir, por ejemplo, la renegociación de contratos, bueno, hubieron 18 generadores, y qué bien por la ENE que hizo ese esfuerzo, y también por los generadores que se dieron el trabajo de hacer eso. Pero lo que yo creo que hay que hacer en la ENE es tomar las decisiones sobre aquellos aspectos que más impacto y más rápido pueden recuperar la ENE. Y eso, usted lo sabe, todos lo sabemos, es el control y reducción de pérdidas. Y eso pasa por el trabajo en la calle con las cuadrillas que hasta este momento están entrando, porque se estaban organizando y hasta el mes de noviembre comenzaron ya a contratar y dotar estos equipos.
Y el otro es lo que usted menciona, la inversión, para reducir pérdidas técnicas que sí hay en Honduras, porque el equipo está obsoleto, porque no hemos hecho las expansiones en distribución, en subestaciones que deberíamos haber hecho, requiere mucha inversión. Y pues entendemos que en este presupuesto una de las prioridades es la inversión en esos sistemas de subestaciones. Así que yo creo que dándoles el tiempo del primer año, que no fue muy productivo definitivamente, acuérdense que las pérdidas subieron a un nivel altísimo. No quiero decir que fue culpa de este gobierno, porque es una acumulación de errores de más de 10 años, pero las pérdidas subieron, llegaron a 12.000 millones de lempiras que perdió el ENE en un solo año. Entonces, yo sí creo que la señal positiva que está dando el gobierno, aprobando un presupuesto para poder hacer las inversiones adecuadas, lo único que queremos ver ahora es que sí se hagan las inversiones adecuadas, sí se maneja bien ese dinero, que ha sido aprobado para el tema toral, que es control y reducción de pérdidas. Los otros temas ayudan, la renegociación de contratos, también la deuda, la mora, que ha subido este año, extrañamente subió a 18.000 millones. Todo eso ayuda a recuperar el ENE, pero hay una piedra toral que es la que genera más beneficios en forma más inmediata, y esos son el control y reducción de pérdidas. Y este es el año de prueba que este gobierno, a través de sus ejecutivos en la ENE, van a demostrar que realmente están hablando serio en cuanto a la recuperación de la ENE. Algo Bueno, muy importante. Esto es evitar la politización, sí, ¿verdad? se habla, ingeniero, de 4 puntos, que es como una meta. Son números manejables. Si hay una actividad puntual desarrollada por el Estado como tal, o todavía las falencias dentro de la administración pública histórica de la burocracia que ha existido puede seguir limitando a la estatal. Claro, esas falencias que usted habla del sector público siguen limitando a estatales, y por eso en un momento dado, hace 60 y poco de años, se formó la ENE como un ente independiente, pero no se cumplió eso. Y, por ejemplo, yo puedo decirle con conocimiento de causa, yo trabajé en la ENE y lo veo hoy hablando particularmente con el gerente de la ENE, que aquellos lazos que impiden que la ENE sea más ágil y que son leyes que obviamente buscan que no haya corrupción, que no haya despilfarro, sí son camisas de fuerza para el ENE, para, por ejemplo, poder comprar el equipo más rápidamente, para, por ejemplo, poder hacer la compra de la inversión en líneas de distribución, transmisión y subestaciones. Eso es complicado, conseguir los préstamos para la ENEA es un tiempo larguísimo. Entonces, sí, todavía pesa esa burocracia, no es fácil cambiarla, porque le digo, al otro balance está, bueno, si las dejamos muy liberadas, viene el abuso, viene la corrupción. Entonces, sí, hay un elemento ahí que, con toda la buena voluntad que pueda tener los ejecutivos de la ENE que en este momento están dirigiendo, están bastante limitados en moverse, y pues esa es una de las razones que se buscaba con la Ley General de la Industria Eléctrica. Darle más agilidad al ENE, más habilidad para poder ser competitiva incluso con el sector privado. Lo que se esperaba con la ley es que el ENE pudiera ser tan competitiva que no le pasara lo que le pasó a Hondutel, que Hondutel dejó de invertir en ser competitivo y eventualmente el sector privado pudo ser mucho más competitivo y ganó el mercado en forma eh, como se da en este momento. ¿Qué va a pasar si no hay un pronto pago, que es otro de los elementos que también genera limitante en apostarle a la NE, porque hay mucha deuda acumulada? Y si vemos del otro lado, el abonado como tal se queja porque las tarifas día con día, sobre todo el sector residencial, clase media baja, media y clase alta, y el sector industrial, esa factura no falla con incrementos frecuentes. Sí,
el hecho de que la ENE no pueda pagar al día sus facturas y que en algunos casos, como el caso de los productores, se les llegó a deber hasta 10 meses, ha mejorado un poco ahora, tengo que reconocerlo, pero igual se les llegó a deber hasta 10 meses. Eso lo que hace es que refleja que en las futuras contrataciones los precios de tarifa tienden a ser más altos. ¿Por qué? Porque el inversionista ya factura dentro de su cobro esa falta de pago que probablemente va a ocurrir. Yo le voy a vender al ENE, pero yo ya vi que me va a deber como por lo menos 8 meses. Entonces, eso es un costo financiero que ya el inversionista lo tiene que meter. Y entonces eso lo que hace simplemente es aumentar la tarifa. Y Entonces, una empresa eficiente, ingeniero Ordóñez, debe pagar ¿cuánto una vez que se vencen o se registra el corte? ¿Cuánto tiempo debe permanecer entre el ingreso y el egreso? no debería pasar de 60 días. Nosotros ya incluso deberíamos tener mecanismos de prepago que ya se ha usado en muchas partes. Incluso en Honduras ya se usó. En Islas de la Bahía ya se usó los medidores prepago. Para aquellos morosos que no pagan o para aquellos que roban, también se les pone prepago, se les castiga. Pero esa es una manera de ingreso. Pero obviamente no debería pasar de 90 días. Muy bien, el ingeniero Salomón Ordóñez está con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, ¿se cumplirán las metas de reducción de pérdidas? ¿Se irá más allá de ese 4% que ya planteamos? ¿Cuánto está perdiendo por un punto a diario la ENE? Ya se los contamos. 4% hubiera sido lo excelente. Ojalá que lo alcancemos, pero es un trabajo duro que hay que hacer, muy disciplinado, sin política, sin contratar gente que no tenga la capacidad y que solo porque sea político va a entrar a hablar y volverse experto en energía. Así no funciona. Seguimos al banquillo con el ingeniero Salomón Ordóñez. Año con año, la deuda de la ENE se va acumulando y acumulando. Venimos desde hace un tiempo atrás en 6.000 millones, hoy ya se dobló, estamos en cerca de los 12.000. Y hablábamos internamente, ingeniero, que hace un año atrás estábamos en un promedio de entre 25 y 30 millones de lempiras por día. Ya en este año, por la variación, son ya más de 32 millones de lempiras diarios. Y así no hay finanza, no hay caja que soporte una empresa. Definitivamente, no. Usted no puede estar vendiendo cualquier producto y perdiendo un 40% de lo que quiere vender. Lo que usted decía de los 32 millones es porque las pérdidas, un punto porcentual, cuando se calcula en valores en lempiras, varía ese monto. Y eso varía porque depende del costo del kilovatio hora que el ENE paga. Le voy a dar un ejemplo. En el año 2020, el kilovatio hora que el ENE pagaba era bajísimo porque las plantas de generación de energía eléctrica térmicas que dependían del combustible bajaron sus precios casi a 8, no por voluntad propia, sino porque los precios internacionales bajaron y los contratos así establecen que automáticamente se baja. Entonces hubo un momento en que el ENE estaba pagando menos de 9 centavos el kilovatio hora que compraba en promedio a los productores. Entonces, eso se refleja en la cantidad de pérdidas que la ENE tiene en un punto porcentual. Eso cambió. Después subieron los precios de combustible y entonces, obviamente, hoy ustedes están viendo una pérdida mayor por ese porcentaje en términos de lempiras, que es lo que hoy, en el 2022, nosotros estimamos que son como 32 millones de lempiras por día que se pierde al tener esas pérdidas tan altas que estamos teniendo, por lo menos al cierre del 2022. ¿Qué cambios son innegociables desde la óptica del sector privado para intentar rescatar la ENE? Porque aquí hemos escuchado desde versiones de economistas que plantean que hay que venderla, que eso es lo único que le queda al Estado para medio recuperar fondos, pero hay personas también optimistas que hablan que la empresa
perfectamente, si se tiene una buena administración, puede rescatarse. Y hay ejemplos, ustedes la tuvieron con pérdidas entre 12, 15, 17%, no los 34, 35 que tenemos hoy. Sí, y mire usted los ejemplos alrededor de Centroamérica. No tenemos que inventar la rueda para reducir las pérdidas, pero sí se requiere, y es lo que no es negociable, es que la gerencia, la junta directiva del ENE y toda su corporación se dediquen seriamente a reducir las pérdidas en forma disciplinada. 4% hubiera sido lo excelente. Ojalá que lo alcancemos, pero es un trabajo duro que hay que hacer, muy disciplinado, sin política, sin contratar gente que no tenga la capacidad y que solo porque sea político va a entrar a hablar y volverse experto en energía. Así no funciona, porque el robo de energía ha llegado a niveles sofisticados. Claro, es un buen negocio. Entonces, nosotros creemos que no es negociable el control y reducción de pérdidas, que es permanente. El problema fue que incluso la unidad que se encargaba de eso en la ENE, la desaparecieron en la ENE en los últimos 10 años. Perdió la prioridad que tenía las pérdidas no técnicas y no técnicas en la ENE y se dedicaron a otras cosas. Eso es lo que no podemos permitir que vuelva. Se quede la ENE pública o sea privada, eso no puede ser. Entonces, eso es lo que hay que cuidar. Primero, las pérdidas. Claro que es una solución integral, eso lo entendemos. Hay que ver lo del tema de los nuevos precios que se pueden traer para bajar más el costo de la energía, no permitir esa mora que anda en los 18.000 millones y mantener un nivel de empleados del ENE eficiente, cantidad eficiente de empleados bien entrenados y bien dotados de su equipo. Eso no ha ocurrido, ni se les ha entrenado en los últimos años, ni tampoco se les ha dotado de equipo. Nosotros hemos visto los equipos que tenía el ENE. Y este es un punto clave que usted ha señalado que normalmente no lo hemos tenido y no es propio de Honduras, casi en toda Latinoamérica. No somos disciplinados y eso es un punto clave. El tema de la empresa contratada para reducir pérdidas arrancó, pero encontró en el camino obstáculos con políticos que cambiaban las reglas del juego y por cuidar votos venían las modificaciones desde la Cámara. ¿Debe continuar una ampliación del contrato para esta empresa o hay que quitarla ya definitivamente porque fracasó y darle la responsabilidad de cobranza, de revisión de los tributos del ENE a la propia empresa? Yo creo que vamos a tener que volver al ENE de nuevo, porque ese contrato está, yo diría, muy viciado. Y francamente, yo creo que fallaron ambas partes. No solo falló una parte, no, fallaron ambas partes. Y la primera falla del gobierno fue haber negociado el contrato. Debieron haber negociado un contrato mejor, debieron haber tenido más información al momento de negociar con esta compañía. Desde ahí comienza el problema de EH. Así que yo no le voy a echar la culpa solo a EH ni tampoco a la ENE. Lo que sí es una realidad, independientemente de quien tenga la culpa, es que hoy estamos perdiendo 12.000 millones de lempiras. Lo que no debería haber ocurrido con ese contrato. El espíritu único del contrato de EH era reducción de pérdidas. ¿Y a quién, Solo sí, y a quién se le deberá confiar este proceso? Porque alguien deberá cobrar. ¿Tiene ya la ENE el personal y los equipos, los instrumentos para hacer ellos este proceso o nos podrían sorprender trayendo a los mismos que antes estuvieron? Ese es un riesgo. Ese es un riesgo. En mi opinión, debería el ENE fortalecerse y no sé si está a tiempo, Rosendo, porque nosotros venimos diciendo desde hace 2 años, dejen de pelear con EH, dejen de querer intervenirla y prepárense para recibir la administración y la gestión de los sistemas de distribución y el programa de reducción de pérdidas, que es lo que hace EH. Eso lo deberíamos haber comenzado hace 2 años. Estamos apretados en tiempo porque usted dice lo correcto. Se necesita equipo para las cuadrillas de distribución, se necesitan
equipo pesado, las canastas, hay que comprar todo eso. Y ya EH termina su contrato en agosto del 2023. Estamos bastante cortos de tiempo para que el ENE se prepare para asumir eso. Hay que entrenar a la gente. Probablemente alguna venga de EH, pero en estos cambios, Rosendo, siempre se aprovecha para depurar. Aquí también siempre se requiere depurar y en el control de reducción de pérdidas también se requiere depurar periódicamente el personal, sea estatal o sea privado, porque la contaminación es peligrosa por la cantidad de dinero que se juega en estos temas. Entonces, si usted me pregunta, yo diría que no se renueve. Dos, que el ENE lo asuma. Y tres, que después el ENE defina cómo lo va a manejar. Tome en cuenta usted una cosa, usted lo dijo muy bien. Yo no creo, yo estoy de acuerdo con que no hay áreas del ENE que se manejan muy bien y que la única razón por qué no funcionan mejor es por la influencia política y ese montón de trabas que le ponen a los técnicos. En el caso, y le voy a hacer directo, en el caso de generación, las plantas de generación de energía eléctrica, yo trabajé en ENE y eran de las que mejor se manejaban porque se trataba de mantener el nivel profesional y la continuidad del profesional, no se cambiaban cada 4 años. Lo mismo subestaciones y transmisión. Esas áreas del ENE son sanas y pueden generar beneficios al sector público y no necesariamente tiene que pasar al sector privado. Donde hay que hacer la cirugía profunda es en los sistemas de distribución, porque ahí es que se concentran realmente las pérdidas no técnicas, robo, y además las pérdidas técnicas que están asociadas y que son bastante altas en los sistemas de distribución. ¿Es momento por la coyuntura que se presenta de vencimiento de contrato o la revisión del mismo, como lo defina la administración pública, para que se intervenga nuevamente y entre a discusión el proyecto de transformación, de reforma, de la división de la estructura del ENE, que estaba listo pero se paró? Yo estoy de acuerdo con usted. Es un tema que quedó pendiente y debemos tocar el suelo, Luciano. Debemos aterrizar en entender qué es lo que tenemos en las manos. Le repito, tenemos una generación bastante sana que puede ser operada por el Estado. No necesita vender el carbón cañaveral, eso no se necesita hacer, pero sí se necesita darles el apoyo a esta gente, porque esta gente trabaja muy mal con sus recursos. Lo mismo en los sistemas de transmisión y subestación. Trabajan muy mal, no tienen fondo. La pera podrida sigue siendo distribución y no es que sea malo distribución, sino que hay que buscarle la solución. Entonces, mientras no tengamos claro eso, no vamos a resolver los problemas de todo el ENE. Y yo creo que se deben resolver sin politización y sin ideología, sino puramente desde el punto de vista técnico-financiero. Y eso creo que hay que retomarlo y pues le va a tocar a este gobierno retomarlo, porque le voy a contar una historia. Las pérdidas técnicas, como usted bien dice, se han conseguido reducir por el sector público. El ENE fue capaz de reducir pérdidas hasta el 17%, se pudieron alcanzar, pero volvieron a subir. ¿Qué quiere decir eso? Que la politización, la improvisación en los cuadros directivos siempre dañan el trabajo que se hace. Entonces, no vaya a ser que hace un gran trabajo este gobierno en reducir las pérdidas y después de aquí a 2 o 3 años se cambia el esquema, viene un político o viene otro partido que despide a todos los que están entrenados, es típico en la ENE. Entonces, volvemos a tener los problemas. Es No decir, podemos dar ese lujo. aquí es de tener claridad que quienes deben asumir estas responsabilidades o deben tener las capacidades estrictamente técnicas, más allá del color político, porque hay buenos técnicos en todo el país y de diferentes partidos. Pero aquí le planteo, ¿habrá ese nivel de tolerancia en los políticos de aceptar las guías o las direcciones de alguien que no sea de su partido? Porque este es el otro gran problema, no de ahora, histórico del ENE, que llegaron personas que a lo que fueron fue meter a políticos. Fíjese que sí, yo trabajé muchos años en la ENE y yo siempre repito el mismo tema.
yo recibía recomendados políticos del partido de turno, siempre. Para mí los recomendados políticos no son malos. Los que son malos son los que no tienen la capacidad para ejercer su función. Está bien que sean recomendados políticos, pero que venga con capacidad, que venga a agregar valor al ENE, no al contrario, a ver cómo favorece al diputado que lo puso ahí, a seguir las órdenes expresas de algún líder político. Eso es lo que ha dañado al ENE, que es una empresa que fue siempre bastante productiva, bastante eficiente, bastante profesional. Eso, si no se puede recuperar, el ENE no se va a poder levantar y estamos cometiendo el error de que vuelva a caer hasta que llegue al punto como Hondutel, donde ya no haya manera de poder salvarla. Yo creo que Hondutel fue una empresa que se perdió. Para mí era una excelente empresa, incluso para trabajar hace muchos años, pero ya ahorita todo eso, vea usted lo que ha pasado, ni siquiera le pueden pagar a veces la planilla a los empleados. Muy bien, el ingeniero Salomón Ordóñez con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. La Chica. Con la Lotería Chica puedes ganar más de 8 millones de lempiras todos los domingos. Con tan solo 16 lempiras ganas 1000 lempiras por billete y con el número de revés ganas 100 lempiras. Además, si aciertas a la serie de derecho, te llevas 50,000 lempiras y 3 series con el número de revés, una con 30,000 y 2 con 20,000 lempiras. Recuerda, con la Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. Pero mi opinión es que el subsidio no siempre es una buena señal porque es difícil después eliminar ese subsidio. Quien cree que se le debe regalar la energía hoy, cree que se le debe regalar toda la vida. Y eso no es muy bueno. Seguimos al banquillo con el ingeniero Salomón Ordóñez. Podemos encontrar, comprar sería en este caso, energía barata a precios similares a los de El Salvador, Guatemala, qué sé yo, el mismo México, ¿o es difícil? No, no es difícil. Lo que usted tiene que poner, le repito, son las condiciones adecuadas para que vengan los inversionistas en masas, en cantidades grandes, y se pueda bajar el precio. Le voy a decir un ejemplo. Hubo una licitación pública ya por el año 2001, plantas térmicas, que vinieron un montón de participantes y se bajaron los precios. De hecho, en aquel momento se obtuvieron los ganadores, dieron los precios más baratos de todo Centroamérica en plantas térmicas. Cuando hay competencia activa del sector privado y es transparente el proceso, la tendencia es que baje el precio. No hay otra manera, y eso no solo es bueno porque va a dar a la tarifa del consumidor, sino que es bueno porque eso le da prestigio al país, de que aquí se hacen las cosas en forma ordenada, sin politizarlas y respetando la seguridad jurídica. Cuando eso se da, el ambiente de inversión vienen los inversionistas de energía eléctrica a competir y gana el mejor, con precio y además con condiciones. No solo, en el caso de energía eléctrica, no solo es el precio, sino que también es la calidad del servicio que se presta. ¿Y cuál es la energía más rápida de tener aquí en el país en este momento? ¿Qué tipo de generación? La más inmediata es la solar. Lo que pasa es que la solar tiene una limitante en este momento que se va a superar en los próximos años, creo yo, que es que no puede generar en la noche. Las baterías o los almacenadores de energía están por desarrollarse, ya hay un proceso, pero pues, va a tomar varios años. Pero si usted me preguntara cómo hago para resolver el problema para el próximo año, lo más rápido que se puede, claro, dependemos de las entregas que después de COVID quedaron bastante atrasadas, bastante largas, pero sería energía solar. La otra es la térmica, que es extremadamente cara, que no la recomiendo, que son las pequeñas máquinas, utilizando diésel. Solucionan el problema del racionamiento, lo hicieron en el 94, cuando tuvimos el racionamiento masivo, pero a un costo muy alto. Y hay una tercera opción, Rosendo, que no hay que dejarlo, que usted en medio la mencionó, que es que en Honduras un montón de gente tiene sus propios motores de backup, lo que nosotros llamamos de soporte. Por ejemplo, toda la industria tiene que tenerlo, el ENE se lo pide. Esa gente también puede generar específicamente en las horas pico. Nosotros, trabajando en el ENE, lo hicimos en el 94 para paliar la crisis a las horas pico.
Ellos generan, claro que hay que pagarles por generar, porque si no cubren los costos. Entonces, en Honduras hay más de 200 megavatios de plantas pequeñas instaladas en autoconsumo, es decir, en industria, en comercio, que se pueden usar en las horas pico, pero obviamente hay que regular el proceso y eso se hace solo en los momentos extremos cuando los racionamientos son muy grandes porque de alguna manera no es lo más barato. Sí, Todo lo demás que usted quiera hacer toma tiempo para que sea barato. en los próximos días, aprovechando un desplazamiento a Argentina, la presidenta va a llegar a un acuerdo con Brasil, financiamiento para programas estrictamente relacionados con el desarrollo energético en el país. ¿Cómo aprovechar esta coyuntura y a dónde llevar esos recursos para tener una inversión eficiente? Bueno, ahí vamos al tema de otros colaterales que son críticos para Honduras, y es el control y reducción de inundaciones en el Valle de Sula. Es toral construir los proyectos hidroeléctricos en el Ulúa, Jicatuyo, Los Llanitos y el Tornillito. Y en el caso del Chamelecón, el Tablón. Esos proyectos no solo van a generar energía eléctrica a algún precio competitivo, obviamente, sino que tiene un impacto fuertísimo en la economía del Valle de Sula, evita lo que ya nos está matando, que es la inmigración del campo a la ciudad y también a Estados Unidos, a España, donde quiera que estén yendo. Entonces yo creo que con Brasil se debe buscar eso. Brasil es un país tan grande y con tanta capacidad que se le puede pedir que done el apoyo y obviamente que nos provea del financiamiento de los bancos que están en Brasil, del Estado, que así se había previsto para Jicatuyo y Los Llanitos en el pasado, que se venga a construir por lo menos Jicatuyo y Los Llanitos. El Tablón yo creo que lo podemos hacer nosotros, es una inversión pequeña. Jicatuyo y Los Llanitos estamos hablando de mil millones de dólares. ¿Y usted apostaría a poner plata ya, incluso con el financiamiento de los organismos de crédito internacional, de los acreedores que tiene nuestro país para el tema de las líneas de distribución? Porque esta es la otra gran deuda que se tiene, que se despachan de una subestación 100 megas y lo que al final llega al consumidor son 90, 80, qué sé yo, todo producto de líneas obsoletas. No solo llega poquito, en algunos lugares no llega, y son los racionamientos que vivimos, pues, que es mala calidad de servicio. No, usted no puede tener una industria que crezca fuertemente en Honduras ni en cualquier país del mundo, que se le vaya la energía por una hora en la noche. Eso no funciona así. Entonces estoy de acuerdo con usted, hay que invertir ahí. Ahí es donde, es mi opinión muy personal, se puede echar mano del sector privado para que invierta un mecanismo transparente, el mismo sistema de BOT que quiere implementar el gobierno en las plantas, se puede implementar en construir líneas de transmisión y de distribución que la haga el sector privado, que cobre un peaje por el uso de eso y que eventualmente se las traspase al Estado. Ese modelo sí es factible, sí se puede hacer, y eso puede acelerar la inversión en estas áreas donde estamos sumamente atrasados, como dice usted, especialmente en los sistemas, en la expansión de los sistemas de distribución. Cierro con usted, ingeniero Ordóñez, y le agradezco por su tiempo con una visión de el tema de subsidios, porque también es otro componente que se ha integrado a las finanzas de la estatal eléctrica, que para muchos sí tiene un beneficio ideal si el mismo llega a quien lo requiere, pero de pronto no ha pasado eso porque hay beneficiarios que son o deberían ser considerados como de alta gama. Siempre ocurre eso, en esos subsidios masivos que se dan, siempre ocurre que hay algunos beneficiados que no tienen por qué ser subsidiados. El subsidio debe ser focalizado de todas maneras. Pero mi opinión es que el subsidio no siempre es una buena señal porque es difícil después eliminar ese subsidio. Quien cree que se le debe regalar la energía hoy, cree que se le debe regalar toda la vida. Y eso no es muy bueno. La verdad es que nosotros deberíamos buscar como hondureños generar empleos decentes, buena inversión, para que la gente no necesite subsidios y pague su energía, pague
sus teléfonos, lo que sea, sin necesidad de subsidio. Esa es la mejor forma de ayudar al pueblo para que salga de su pobreza. Ingeniero, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Rosendo. Siempre un placer. El ingeniero Salomón Ordóñez, exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.